¿Qué sería del mundo moderno sin los libros? Sin los libros perderíamos la riqueza de la poesía y de los cuentos. No tendría vida la literatura, el teatro y mucho menos el cine. No recordaríamos nuestra historia, no sabríamos ni escribir ni leer, y nos perderíamos de inventos tan revolucionarios como los computadores y la Internet. Nos perderíamos de la inmortalidad de las ideas decantadas en un papel. Pero ¿cómo se puede lograr plasmar estas ideas en el papel? Desde la antigüedad, los chinos ya realizaban técnicas primitivas para la difusión del saber, por medio de letras en relieve fundidas en madera. Las plasmaban sobre papiros de arroz. A esta técnica la denominaron tipos móviles. Tiempo después, en el occidente los romanos habían aportado con la creación de sellos. Hacia 1454, el inventor Johann Gutenberg, en la ciudad de Maguncia, Alemania, decidió crear una máquina para reproducir texto e imágenes sobre el papel. La técnica consistía en aplicar una tinta totalmente oleosa sobre unas piezas metálicas llamadas tipos. Estas se transferían al papel por presión. A pesar de que ningún impreso conocido contiene su nombre, se destaca como logro la aceptación de los libros impresos en sustitución a los manuscritos. Los libros eran escasos porque solo estaban al servicio de la Iglesia. En los siguientes 300 años, los clásicos, las sagradas escrituras y obras de nuevos autores se multiplicaron y circularon sin precedentes por toda Europa. En Hispanoamérica, la imprenta llegó primero a México en 1535. Nace primero la publicación en este país llamada Escala Espiritual para llegar al cielo. Gracias a los jesuitas, este invento llegó a Colombia en el siglo XVIII. En esta época, el uso que se le daba era por parte del gobierno, para trabajos de carácter oficial y legislativo. Asimismo, la circulación de libros fue aumentando por todo el país y se comenzaron la creación de bibliotecas existentes en la época. A partir de 1737, la imprenta se introdujo en la Nueva Granada, y es ahí donde surgen los primeros libros que transforman la historia y la forma de llevar información en Colombia. En 1812 existían en Bogotá dos imprentas obtenidas en los Estados Unidos para Cundinamarca, una de ellas llamada hasta 1881 Imprenta del Estado, pero después de la batalla de Boyacá se llamó Imprenta del Gobierno, la otra llamada El Sol, que posteriormente pasó a ser propiedad privada. La industria de la imprenta se organizó definitivamente como Imprenta Nacional en el gobierno de don Miguel Antonio Caro. Seguía teniendo una fidelidad jurídica y administrativa mediante la divulgación de las normas oficiales para la conservación de la memoria del Estado en todos los habitantes del país. La industria de la imprenta se organizó definitivamente como Imprenta Nacional en el gobierno de don Miguel Antonio Caro. Seguía teniendo una fidelidad jurídica y administrativa mediante la divulgación de las normas oficiales para la conservación de la memoria del Estado en todos los habitantes del país. En 1837, el fray José Ignacio Ortiz trajo la primera imprenta que tuvo Santiago de Cali. En primer lugar, aparecen los tipos de plano para facilitar la impresión, luego reemplazado por láminas y posteriormente por plásticos. Desde este momento, la imprenta llegó a nuestra ciudad para revolucionar las formas de interacción cultural, pues gracias a la llegada de este invento en nuestra ciudad, los libros se convirtieron para algunos vallecaucanos en un medio que permitía encontrar un nuevo conocimiento. Para otros, la imprenta se convirtió en la alternativa de negocio empresarial. Acompañados por la tecnología y maquinaria de la época, esta idea se materializó en 1838 con la edición del periódico La Balanza, bajo la dirección del general Eusebio Borrego, el cual causó gran impacto en los vallecaucanos por la inmediatez y la calidad informativa. Pocos años después, en 1844, apareció La Lavativa, periódico dirigido por su fundador Manuel María Alonso de Velasco Patiño. La presencia de los periódicos se convirtió en necesaria para nuestra sociedad, ya que estos estaban estrechamente relacionados con los diversos acontecimientos que marcaron la historia del Valle del Cauca, siendo testigo de la gestión de gobernantes, dirigentes de nuestra región, creando así en los vallecaucanos un criterio para cuestionar la labor de los mismos. Gracias a los periódicos en nuestra ciudad surgió la conciencia de las publicidades.
En Palmira se instaló la imprenta en 1857 manejada por Juan Bautista Escobar. A Cartago llevó otra José Pío Durán, montada y dirigida por Eliodoro Peña, quien publicó Fe, Esperanza y Caridad. El mismo año, en Buenaventura se estableció la tipografía por Rodolfo Velasco Mesa, donde se editarían después el noticioso de Buenaventura en 1873. El Correo de la Costa en 1879 como reflejo de la retroalimentación de saberes, pues la imprenta no fue inventada en nuestro departamento, pero su llegada sirvió para transformar la interacción social en la época. Poco a poco, y gracias a un mejoramiento continuo, este invento permitió la consolidación de los medios audiovisuales en nuestra región, a lo largo del siglo XIX y a mediados del siglo XX, cambiando las formas de adquirir conocimientos, información e interacción, además de la penetración de los medios digitales a final del siglo XX y a comienzos del siglo XXI. El hombre siempre está pendiente de sus necesidades y cómo satisfacerlas. Por otro lado, esta herramienta ha sido protagonista de distintas transformaciones y no podríamos negar la incursión de las TICs. Todos estos factores crean nuevos usos, mejoran los procesos y optimizan la calidad de la imprenta. En pocas palabras, este medio se hace efectivo, variable, eficiente y adaptable a las necesidades empresariales.